Buenas tardes. Qué gusto volver a verles, hermanos. Bien, estamos en la última parte de Efesios. Estamos básicamente a 3 exposiciones más y estaremos dando por terminado la exposición de Efesios, una maravillosa carta que nos ha presentado lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio salva a pecadores muertos en sus delitos y pecados, y cómo los transforma en nuevas criaturas, y después nos presenta cómo vive ese creyente ahora en Cristo Jesús. Y la última parte de esta sección de Pablo, en el capítulo 6, nos dice Pablo que vivimos en una guerra espiritual. Así que en esta guerra somos parte nosotros porque creemos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos suplicar tu gracia, queremos pedir tu bendición para estudiar tu palabra en este día, Señor. No permitas que nada nos distraiga o que alguien nos distraiga, Señor, y te pedimos que podamos estar con nuestra mente y nuestro corazón en la Escritura, en el Evangelio, y rogar que esa palabra sea aplicada a nuestras vidas. Transfórmanos por ella, ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos conocemos el evento magno de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra donde perdieron la vida millones de personas en Europa, Asia, el norte de África y en otros lados. Pero esta guerra era una guerra declarada por estos motivos y por aquellos motivos, y era una guerra declarada entre dos bandos con aliados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se declaró la paz mundial y se preguntaron las naciones: ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar esto? Se salió de control esto por intereses de algunos. ¿Hay alguna manera de volver a evitar una guerra mundial? La temida Tercera Guerra Mundial. Y las naciones se unieron y formaron las Naciones Unidas, la ONU, para que sea una especie de juez internacional que cuide que tal nación o tal nación esté armando su guerra nuclear, sus pleitos acá, y sea un mediador internacional para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y aparentemente todo quedó en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales de los años 50 y los años 60 inició una siguiente guerra, no con armas, no declarada, sino una guerra fría entre un poderoso enemigo llamado Rusia. Y es que Rusia tenía muchas habilidades, mucha tecnología. ¿Alguien está cumpliendo años hoy? Mucha tecnología como para poder visualizar, husmear en los intereses de otros países, que es lo que pasó con Estados Unidos. Y comienza la Segunda Guerra Fría de los años 60 y 70. ¿Cómo hizo esta guerra? Usando ya no armamento, ya no era de riflazo a riflazo, de poder a poder, frente a frente, sino una guerra con estratagemas, con habilidades tecnológicas entre estos dos países. Pues nosotros no estamos batallando una guerra física, ¿verdad? Los creyentes no estamos agarrando nuestra arma y disparándole a un demonio o él a nosotros, sino que es una especie, más que una guerra de cuerpo a cuerpo, es una guerra fría, donde el enemigo usa estratagemas, dice Pablo, usa artimañas para atacarnos. Y el diablo no se presenta ante nosotros así como lo pintan, todo feo y rojo y sus cuernos y otro tipo de herramientas que usa, con las que espantamos a nuestros hijos. No, Satanás usa estratagemas. Y si Satanás se va a presentar a alguien, no crean que se le va a presentar como un monstruo feroz. Se le va a presentar, dice Pablo, y sabemos bien, dice Pablo, que él se disfraza como ángel de luz, como un ángel santo de Dios, como si fuera Miguel, como si fuera Gabriel, los arcángeles del Señor. Así se disfraza Satanás.
Entonces no piensen que es una guerra declarada, esta es una guerra fría. La gran guerra sobrenatural que se libra en el universo es básicamente entre dos polos: Dios, sus ángeles, versus Satanás y sus demonios. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Es una guerra entre Dios y Satanás. El punto es que los creyentes nos hemos declarado a favor de un bando. A menos que tú digas, no, yo no. Entonces estás en serios problemas si no te has declarado en un bando. Estoy hablando del bando de Dios, por supuesto. Y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, nos hemos aliado con Dios y sus ángeles, de tal manera que esta guerra nos compete. Estamos involucrados en este conflicto espiritual. El enemigo de Dios se convierte en nuestro enemigo. Satanás se opone al creyente porque es un aliado de Dios, y él lo va a hacer, no de forma declarada. ¿De qué manera Satanás y sus demonios nos hacen la guerra? No de forma abierta, sino de forma sutil, usando estratagemas, usando de técnicas. Dijimos la semana pasada que Pablo usa la palabra metodia, ¿no? Donde dice que Satanás usa sus métodos, ¿no? O acechanzas, dice Efesios capítulo 6. ¿Cómo se ven estas acechanzas en la vida real? ¿Cuáles son las acechanzas que Satanás ha usado a lo largo de la historia de la iglesia para atacar a los creyentes? Primero, trata de desacreditar, en primer lugar, a Dios, tal como lo hizo con Adán y Eva. Esto es algo que ya ocurrió desde el principio, no es algo nuevo. Esta es una técnica que le funcionó desde el principio. El objetivo de Satanás cuando llegó a tentar a Eva era desacreditar a Dios. ¿Y qué dijo Satanás? Capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. Obviamente las serpientes no hablan, ¿verdad? Sino era Satanás poseyendo a esta serpiente. Y por medio de ella le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no coman del árbol del huerto. ¿Qué está presumiendo Satanás aquí? No es cierto. Versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, sus ojos serán abiertos y ustedes van a llegar a ser como Dios y sabrán todo lo que quieran. Satanás está contrariando la palabra de Dios. Está diciendo: Dios no es confiable, lo que les dijo no es verdad. Esa es la técnica de Satanás. Esta es una sutileza de Satanás que ha usado, usando todos los medios habidos y por haber en las distintas épocas de la sociedad. El deseo supremo de Satanás es convencer a los hombres de que Dios no es digno de confianza, de que su palabra es falsa, de que no es suficiente. El ataque en el día presente es que la palabra de Dios es falible, es errante, es un libro viejo, autóctono, escrito por hombres precientíficos, dicen hoy los intelectuales. Decíamos la semana pasada que hay sectores en el mundo cuyos demonios están atacando por medio de religiones tribales muy desagradables, mucha idolatría, politeísmo. Pero en Occidente Satanás está atacando por medio de una metodología más sofisticada, usando el intelectualismo, las universidades. Como que estos dos polos se han abierto, ¿no? Y se necesitan estos ojos de la Escritura para poder discernir estas acechanzas del enemigo. No estoy diciendo que la universidad sea del diablo. Como decían hace 50 años los pastores, no vayas a la universidad porque la universidad es del diablo. No estoy diciendo tal cosa. Pero así como cualquier institución o cualquier persona incluso puede ser usada por Satanás, lo mismo ocurre con una universidad o con su filosofía, con su postura, con sus ideales, ¿no? Esas universidades que se prestan para divulgar ciertas filosofías en este mundo. Juan 8:44 dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los judíos fariseos, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué razón?
porque es mentiroso y padre de mentira. Pero Satanás es buenazo para mentir, ¿no? Dice una cosa como si fuera verdad. Algunos somos tan malos para mentir que nos cachan en la mentira, ¿no? Y la cara que haces te delata, ¿no? Pero hay otras personas que tienen una habilidad para mentir, para decir es así, y no es así. ¿De quiénes son hijos esas personas? Jesús les dice, son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, él es padre de mentiras. Significa que es un poderoso, es un profesional en la materia. En segundo lugar, Satanás está atacando por medio de falsas doctrinas. Los cristianos que no han sido enseñados en el Evangelio, en la palabra, en la sola escritura, como decían los reformadores, ellos son presa fácil de cualquier falsedad que les enseñen. Por ello Pablo le dice a los creyentes, dice Pablo aquí mismo en Efesios en el capítulo 4, cuando pasamos por ahí vimos que Dios levantó a pastores, maestros, ¿para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para enseñar a todo el pueblo de Dios, para hacer la obra del ministerio y ya no ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquellos que creen un rato esto, luego se van para allá y luego están aquí moviéndose. Y dice Pablo, por estratagema de hombres. ¿No era Satanás el que hacía las estratagemas? Y aquí dice Pablo que los hombres. Bueno, es que estos hombres están siendo usados por Satanás para echar a andar sus estratagemas en la vida real. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, con inteligencia, las artimañas del error. Y se han levantado sectas, movimientos religiosos, incluso con nombre de cristianos, engañando a multitudes que están deseosas de una fe, de encontrarse con Dios y que no son enseñados en la palabra, son presa fácil. Cuando una iglesia o un movimiento que se dice ser iglesia no está dispuesta a enseñar todo el consejo de Dios, y aunque esto duela, porque esto es desagradable a veces, pero cuando una iglesia, esto es de poner atención, no quiere pasar tiempo en la escritura, es porque está tramando algo. Quiere que esa multitud permanezca en la ignorancia para poder llevar a cabo sus planes. Una iglesia verdadera es aquella que está comprometida con la sola escritura. Tercero, Satanás ataca a los creyentes por medio de ocasionar divisiones entre ellos. De tal manera que el cuerpo es frágil, el equipo, si metes división en el equipo de fútbol rival y seduces a uno de los mejores jugadores, al portero, ¿qué va a pasar con ese equipo? Está frágil, está débil. Sus elementos ya están seducidos, no están comprometidos plenamente con la camiseta del equipo y van a dejar pasar los goles, van a dejar pasar los jugadores y obviamente va a ser derrotado. Esa es una técnica de Satanás que ha funcionado a lo largo de la historia. Terriblemente, lastimosamente, la plantación de iglesias en América Latina no tiene credibilidad y yo me enfrenté personalmente a esto. Cuando empecé a hablar de plantar una nueva iglesia, cuando dije que en mi corazón Dios había puesto este deseo de plantar una nueva iglesia, me voltearon a ver así como con cara de hereje, ¿no? ¿Por qué? Porque en América Latina las iglesias plantadas son el resultado, la mayoría, no todas, gracias a Dios, son el producto de iglesias divididas. La mayoría se dividió y se pelearon y al ratito abrieron su iglesia por allá atrás, sin planeación, sin buscar la voluntad de Dios y sin la bendición de la iglesia madre. Y cuando nuestra iglesia, cuando mi pastor vio que esto era del Señor, después de un tiempo de oración con los líderes, ellos, como dice Pablo, nos dieron la diestra en señal de compañerismo, en señal de aprobación. Y esos líderes vinieron a Reforma en su primer domingo a imponernos las manos para dar su bendición a esta obra. Pero cuando Satanás logra meter división, ha ganado mucho terreno. Juan 17, Jesús hizo esta oración por sus discípulos, versículo 21, para que todos sean
uno, dice Jesús, o sea, hablando de la iglesia futura, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, los cristianos, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la unidad muestra que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Pablo, tratando con los corintios, les envía 3 cartas, en realidad son 4 al parecer, 2 de ellas se conservan en nuestro canon bíblico. Pablo llamó a los corintios carnales en los primeros 3 capítulos de Primera de Corintios. ¿Por qué razón? Porque decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, decían los más espirituales, ¿no? Yo no soy ni de uno ni de otro, yo soy de Cristo, ¿no? Y en realidad eran igualitos los bandos que se estaban armando allí en la iglesia. Y Pablo dice, ¿saben qué? Todos por iguales son carnales, porque en lugar de trabajar juntos por la misma causa de Cristo, quieren presumir sus habilidades, sus dones, a ver quién habla más lenguas, a ver quién hace esto, a ver quién hace aquello. Pablo les dice en esta carta, no estamos en una competencia, señores. Los creyentes somos del mismo equipo. Efesios 4:3, Pablo ya nos exhortó en esta carta, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada creyente que no esté colaborando con esto, que no está deseoso de proteger la unidad del cuerpo de Cristo, se está aliando con el enemigo para debilitar al cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, Satanás usa de esta artimaña, persuadiendo a creyentes a que confíen en sus propios recursos espirituales en lugar de confiar en el Señor. Satanás dice, bueno, está bien, confía en Dios, pero también confía en ti mismo. Descubre el campeón que hay dentro de ti. Tú tienes muchas habilidades. Eres muy capaz, tu propia justicia, tu propia habilidad, tus propios méritos, tu historial, tu pasado. De hecho, tú fundaste esta iglesia. Eso cuenta mucho. Ya no tienes que ser fiel el día de hoy con lo que hiciste en el pasado. Es una forma de persuadir a los cristianos en menguar en su confianza en el Señor. Pero una teología correcta, y escuchen esto, una teología correcta, sin una devoción profunda a Cristo, sin una confianza plena en el Señor, es incapaz de impedir la muerte de una iglesia y la caída de un cristiano. Necesitamos confiar en Cristo Jesús, no en lo que hemos hecho, no en lo que hemos dado, no en lo que hicimos hace 15 años, sino en cómo hoy yo estoy viviendo para el Señor y en el Señor, ¿no? Algunas veces nos jactamos de, yo fundé aquella iglesia, ¿no? Para los que empezaron aquí Reforma, va a ser una tentación para nosotros decir eso. Hermanos, eso no cuenta para nada ante el Señor. Necesitamos de su sola gracia para perseverar de aquí a 20 años. Y cuando estemos allá, si Dios nos permite vida, salud y estar siguiendo en el Señor, que no nos jactemos de que nosotros iniciamos Reforma, hermanos. Hay niveles, ¿no? Nada cuenta. Lo único que cuenta en la vida es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz. El haber empezado esto es un privilegio, hermanos, es un deleite, pero que no se menciona en cada charla que tengamos. Tal vez en algún momento, tal vez un testimonial, tal vez en algún aniversario, solamente por ello. Confiamos solamente en la obra de Cristo, no en nuestras habilidades, no en nuestra propia sabiduría, en nuestra profesión, en nuestra labor, en lo que ganamos, en nuestro apellido, en nuestra apariencia. Solo Cristo, decían los reformadores del siglo XVI. Y así es, solo Cristo. Quinto, Satanás ataca a los creyentes llevándoles a la hipocresía. Hipocresía es una palabra griega que se usaba para máscara, donde los actores se ponían una máscara para hacer distintos rostros. La máscara de la alegría o de tristeza, aunque ellos estuvieran tristes, si la máscara era de sonrisa,
Aparentemente el actor estaba feliz. Entonces la palabra hipocresía llegó a ser actor. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos una cara que no es el producto del corazón? Estamos actuando. Y esto es darle lugar a Satanás para destruir a su pueblo, porque no estamos siendo genuinos para con el hermano. Cubre sus pecados con una máscara de piedad en lugar de confesarlos delante del Señor y de sus hermanos. El Señor nos llama a no ser hipócritas. Pablo confrontó a Pedro en Gálatas capítulo 2 y le dijo: no seas hipócrita, sé genuino. Sexto, Satanás ataca a los creyentes llevándoles a la mundanalidad, seduciéndoles para que vivan una vida licenciosa. Primera de Juan 2, el apóstol Juan nos dice en el versículo 15: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En fin, Satanás, esta es una pequeña lista no exhaustiva de todas las posibles artimañas de Satanás, de cómo opera para atacar a los creyentes. Tiene un espectro amplio de tretas para engañar a los creyentes. Este es un enemigo inteligente. Satanás quiere que mindamos, que odiemos, que codiciemos, que vivamos por vista, no por fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice en el versículo 13: por tanto, tomad, ¿qué debemos hacer? Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y esto lo abordamos la semana pasada. La pregunta es: ¿pero cuál es esa armadura? Ya hemos venido hablando de que nos debemos vestir de la armadura de Dios para no ser derrotados por el enemigo. ¿Cuál es esa armadura? Bueno, buenísima pregunta. Es lo que Pablo va a contestar ahora en los versículos 14 al 17. Va a hablar acerca de esta armadura y de sus piezas y cómo funcionan para resistir al enemigo. Recuerden, Pablo escribió Efesios aproximadamente, la carta a los Efesios, en el año 60-62 en Roma, estando prisionero en Roma. Seguramente como estando en prisión domiciliaria estaba atado a un soldado romano y todos los días soñaba con este militar, vio su casco, su armadura y dijo: esta es una buena ilustración para mostrar cómo el creyente es protegido por Dios. Dios le da estos recursos para protegerse del enemigo. La armadura de Dios tiene 6 piezas. Las primeras 3 piezas de la armadura son de uso permanente, versículos 14 al 15, que son el cinto, la coraza y el calzado. Dice el versículo 14: estad pues firmes. Y esto habla de estar armado, habla de estar vestido con la armadura de forma permanente. Eran piezas de protección que nunca debían quitarse mientras el militar estaba en funciones. Luego, las siguientes 3 piezas, versículos 16 y 17, el escudo, el yelmo y la espada. Dice el versículo 16: sobre todo tomad. No dice estad, dice tomad. ¿Qué significa esto? Que estas piezas de la armadura se usaban de forma momentánea, dependiendo de la batalla. No siempre andaban con la espada, la dejaban guardada. No siempre estaban con el escudo, con el yelmo. Así que 3 se tenían de forma permanente y 3 eran circunstanciales y temporales. Bien, en este sermón vamos a ver las primeras 3 piezas de la armadura. Dice versículo 14, Efesios 6, 14, así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No se menciona la palabra cinto, pero ¿con qué se ceñían los lomos todos los individuos del pasado y especialmente los militares? Con un cinto. El soldado romano siempre llevaba puesta una túnica.
como habrán podido ver en alguna de las películas de Roma y sus ejércitos. Una pieza grande de tela con aberturas en la cabeza y en los brazos que cubría la mayor parte del cuerpo. La parte más intensa del combate antiguo se daba, como hemos dicho ya, cuerpo a cuerpo, mano a mano, y una túnica suelta era un impedimento para pelear con libertad. Así que, ¿qué hacía el soldado antes de combatir? Ceñirse esos trapos que traía encima, ¿no? Amarrárselo a la cintura, ¿no? Antes de la batalla, tomaba su cinto y se ceñía a la cintura bien la túnica. Esto se usa en la Biblia muchas veces la palabra ceñirse, es decir, ponerse los pantalones, podríamos decir en mexicano, ¿no? Y esto se usa en la Biblia para distintas etapas. Por ejemplo, cuando Israel salía de Egipto antes de tomar la Pascua, Dios les dijo, Éxodo 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Con relación a la segunda venida de Cristo Jesús también se dice en 1 de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Así que ceñir los lomos era una señal de estar preparados. En el caso del soldado, un soldado serio que quería combatir por su nación en la guerra, se aseguraba de ceñir su manto. Pablo dice que el cinto que nosotros usamos para ceñirnos, el cinto de los creyentes es, aquí en el versículo 14, la verdad, lo que dice Pablo aquí. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. Así que la verdad es usada aquí como el que ciñe nuestra mente. Conocer la verdad de Dios es lo que quiere decir en pocas palabras. Ceñir la mente con la verdad significa conocer la verdad de Dios. Eso nos va a permitir, por lo menos, dar el primer golpe, resistir el primer ataque de Satanás. Conocer la verdad de Dios en la Biblia es esencial para por lo menos iniciar la batalla y poder resistir las estratagemas de Satanás. ¿Cómo nosotros vemos esta operación satánica? No porque estoy tomando un curso de satanología o demoniología, y hay gente que le gusta eso, está metido más en el estudio de las tinieblas que en el estudio de la palabra. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo es que los cristianos no ignoran sus maquinaciones? Estudiando su palabra, conociendo la verdad de Dios, no tomando un curso de demoniología, un curso de fraseología, de mantras y todo ese tipo de cosas. La gente que se empieza a involucrar en ese tipo de cosas pronto termina en las garras del mismo Satanás. Somos llamados nosotros a aferrarnos a Dios, como vimos la semana pasada. Sin el conocimiento de la Escritura, el creyente está sujeto a ser, Efesios 4:14 nuevamente, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, quienes usan el error para engañar. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto no es nuevo, hermanos. La apostasía de algunos cristianos estaba profetizado desde el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué apostatarían? ¿Por qué dejarían la fe? ¿Por qué dejarían de creer en Cristo Jesús? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante, tú dirás, yo nunca voy a hacerle caso a un demonio que me esté... Yo creo que, como dijo Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Mejor digamos, Señor, no me permita ser engañado por un demonio, por una doctrina demoníaca o por un hombre que esparza esas estratagemas de Satanás. No me permitas caer en una iglesia falsa, en garras de un predicador falso, en un movimiento falso que me lave el cerebro con cosas bonitas y me engañe. No lo permitas, Señor. El creyente se mantiene en guardia, rogando
al Señor. Las doctrinas de demonios que Pablo usa aquí en 1 Timoteo 4:1, enseñados por religiones falsas, tienen su origen en los espíritus engañadores. En Efesios vimos esto la semana pasada. Pablo mencionó a quienes: los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales, ¿no? Todo esto está operando. Hay una actividad que no se ve. Esto es una guerra fría, no una guerra como la Segunda Guerra Mundial de a riflazo y aquí a ver quién gana. Es una guerra que no se ve. Estas tretas falsas de Satanás solo pueden contrarrestarse con éxito en la medida en que conozcamos la verdad de Dios, la palabra de Dios. La verdad del Evangelio nos hace libres del pecado y de la esclavitud a Satanás. Las ideas tienen consecuencias, decía un predicador. Como piensas, vives. Lo que metas a tu mente, lo que atesores en tu mente, así vivirás. Las ideas equivocadas llevan a una vida equivocada. Las ideas correctas llevan a una vida correcta. Si no, vean lo que dice Proverbios 23:7 o escuchen la lectura. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. 1 Corintios 15:33. No erréis, dice Pablo, es decir, no cometan este error. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que las ideas, las palabras que se comunican, estos conceptos errados, consejos corruptos que escuches o que te den y los abraces, llegarán a moldear tu vida. Si no es la palabra de Dios la que controla tu mente, vivirás de forma equivocada. Si no son los conceptos bíblicos las que gobiernan nuestra mente, viviremos de forma equivocada. Es importante entonces que los creyentes conozcan la verdad. Si ese es el cinto que me prepara, hay que conocer la verdad. Cosas prácticas, ¿cómo conocer la verdad? De entrada, el creyente debe buscar una iglesia donde se predique la palabra. Para empezar, búscala. Decía R.C. Sproul antes de morir: si una iglesia sana te queda muy lejos, pero ahí se enseña la palabra de Dios y tienes que viajar 2 horas, pues ve 2 horas, por tal de buscar este tesoro de la palabra del Señor. Asiste a la palabra del Señor, estudia la palabra de Dios en casa, estúdiala, porque son ideas que controlarán tu mente. Es importante que conozcas las doctrinas fundamentales de la iglesia. Asiste a los estudios donde la iglesia está estudiando las doctrinas fundamentales que creemos nosotros. Así que los GPs, los estudios de la escuela bíblica no son opcionales, no es porque algunos quieren pasar a otro nivel o quieren un documento de reconocimiento. Es una obediencia a esto que nos pide la Escritura. Martin Lloyd-Jones dijo: no solo debemos poseer la verdad, sino la verdad debe poseernos. ¿Cómo venció Jesús los ataques de Satanás en la tentación los primeros 40 días de su ministerio, antes de su ministerio? Con la palabra. La conocía, se preparó para su ministerio. El mismo Señor Jesús desde pequeño empezó a conocer la Escritura. Como todo judío, él nació de mujer y nació bajo la ley, por lo tanto conoció la ley. Un niño judío a la edad de 12 años ya había memorizado muchos pasajes de la Torá. Este niño judío Jesús, que nació bajo la ley, conoció la Escritura de tal manera que cuando llegó la tentación de Satanás, él dijo: escrito está. Y en todos los ataques, este fue su cinto. Hermanos, si no conocemos la verdad, somos muy vulnerables. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿A quién consultas cuando vas a decidir algo? Que si vas a mudarte de ciudad, que si vas a decidir estudiar tal cosa, o te vas a casar, o vas a comprar un auto, una casa, o
iniciar un negocio o vender un negocio, ¿a quién le preguntas primero? ¿Cuáles son tus parámetros para tomar estas decisiones? ¿El dinero? ¿Si hay más ganancias? ¿Si hay más confort? Esa es una pequeña prueba para ver si estamos siendo guiados por el Señor, si ya nuestra agenda depende de la voluntad de Dios, si ya estamos en este nivel de fe donde como hijos de Dios, somos hijos de Dios en todos lados, toda nuestra vida es afectada por su palabra, ya sea que, dice Pablo, 1 Corintios 10:31, sea que comas o que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios, tan trivial como parezca lo de la comida. Proverbios 3:5-8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y es lo que hacemos en primer lugar, ¿verdad? Voy a hacer esto, mi propia prudencia. No, ya lo decidí, ya lo pensé. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, en todas tus decisiones, en todos tus planes. Teme a Jehová. Y dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice la Escritura. Entonces, en primer lugar, el creyente es llamado a ceñirse. ¿Con qué? Con la verdad de la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, sigue diciendo el versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. Nuevamente, Pablo está atado a este soldado y ve que en el torso, quizá un militar elegante, ¿no? Con toda su instrumentación, en el torso trae una pieza sólida que se llama coraza. Esta se hacía de cuero o tela muy gruesa y se le añadían al final piezas de hueso, de metal. Otras, de hecho, los que tenían más rango, usaban en el torso una coraza de metal totalmente. Es decir, estaban blindados. La función de esta pieza de la armadura es proteger órganos vitales como el corazón y los que están acá abajo, pulmones, intestinos y otros órganos vitales que están en la región. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo está usando esto? Bueno, él, inspirado por el Espíritu Santo, todo el contexto del Antiguo Testamento, de la antigüedad, el judaísmo creía que el corazón representaba la mente y la voluntad del ser humano, y las entrañas representaban las emociones y los sentimientos. Entonces Pablo está diciendo aquí, hay que proteger la mente y el corazón de los ataques de Satanás. ¿Cómo hay que hacerlo? Con la coraza de justicia, dice el apóstol Pablo. Y es que estas áreas, la mente y el corazón, son áreas que Satanás ataca con mucha fuerza. Satanás quiere nublar nuestra mente, nuestros pensamientos con doctrina falsa, con principios falsos, con información falsa, con el objetivo de desviarnos y de confundirnos. También quiere confundir nuestras emociones y de esa manera pervertir nuestras lealtades. ¿A quién eres leal? Nuestras metas, nuestros compromisos. Son importantes estas cosas y deben ser protegidas. La protección contra estos ataques de Satanás es la coraza de justicia. ¿De qué está hecha nuestra coraza? De justicia, dice el apóstol. ¿A qué se refiere la palabra justicia aquí? Bueno, se refiere a la vida justa de un creyente. Vive de forma justa, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3, versículos 11 al 13. Gracias, hermanos, por soportar el calor conmigo. Romanos 6, 11 al 13. Dice Pablo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Cómo debemos vivir entonces? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿A qué se refiere la palabra justicia aquí? A una vida de obediencia a la palabra de Dios. Es decir, una vida de santidad. Aquí podríamos resumir esto en santificación. Vive en santidad. Y es que, hermanos, somos justificados el día en que creímos en Cristo Jesús, la doctrina de la justificación. Pero ¿qué comienza en ese momento a partir de que fuimos justificados? La santificación. Empezamos a conocer el Evangelio y a aplicar las verdades del Evangelio a nuestra vida cristiana. Y los cristianos entonces vivimos de forma diferente a los no cristianos, como dijo Pablo en Efesios 4. Él ha dicho en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 17, dijo Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermanos, ¿queremos pelear bien esta batalla? Hay que ponerse la coraza de justicia, es decir, vive en santidad. Si no estás viviendo en santidad, si estás viviendo en pecado, en mentira, en adulterio, en corrupción, no podrás derrotar al diablo. Estás vulnerable, eres frágil, eres débil. ¿Y saben qué significa la palabra diablo? Lo dijimos también la semana pasada: acusador. ¿Qué acusa Satanás o el diablo? Nos acusa a nosotros ante Dios. Cada mañana que pecas dice: ¿ya viste lo que está haciendo? Y Satanás no puede mentirle a Dios. Eso es mentira, no, porque Satanás sabe que él no le puede mentir a Dios. La única vez, Satanás es mentiroso, pero la única vez que Satanás dice la verdad es cuando habla con Dios, según Job. Y es que la verdad no necesita mentir. Nosotros le damos materia prima para que nos acuse delante de Dios todos los días con nuestros pecados y nuestras actitudes. Así que Él nos acusa. Y si vivimos en pecado, somos frágiles, vulnerables delante de Dios. Si estás viviendo una doble vida, eres frágil. Podremos engañarnos entre nosotros, pero delante de Dios somos libros abiertos. Así que vivamos en santidad. Si no vivimos en santidad, no derrotaremos a Satanás y no podremos vivir con gozo en nuestras vidas. Si no, veamos a David, el rey David, quien después de haber cometido adulterio con Betsabé, consiguió lo que quería, mató al esposo. ¿Qué pasó después? Vivió en amargura. Y vean lo que dice el Salmo 51, este es un salmo de lamento, y dice, por ejemplo, el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación. Y en el capítulo 31, el Salmo 31, David dice que sus huesos se estaban secando dentro de él. Estaba viviendo en una constante amargura. El creyente que vive en mentira, en pecado, es un creyente que vivirá en amargura. No disfrutará del gozo del Señor, de la libertad que da la santificación. La santificación es importante para nuestras vidas, hermanos. Decía un predicador en una boda: más que desearles que sean felices, y dice, no quiero ser aguafiestas, quiero desearles que sean santos. Porque si el esposo es santo y la esposa es santa, ¿saben qué va a pasar entre ellos? Van a ser felices. Pero si el hombre empieza a buscar su felicidad y ella empieza a buscar su felicidad, curiosamente no serán felices. Así que les deseo que sean santos. Busquen la santidad, crezcan en santidad, vivan el evangelio en su matrimonio y serán felices. Esto está probado, amados hermanos. Y luego Pablo nos dice que esta coraza de justicia no es una justicia nuestra, no es nuestra autojusticia, ¿no? Lejos de ayudar, la autojusticia suministra material para Satanás. Es la justicia de Dios, no la nuestra. En tercer lugar, versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio
de la paz. En tercer lugar, ahora Pablo se fija en lo que llevaba puesto el soldado en los pies. Qué elegante se veía con esa armadura y con esos zapatotes que llevaba el soldado. Hoy día tenemos zapatos disponibles para todo tipo de actividad, hasta para andar en la casa, ¿verdad? En pantuflas. Hay zapatos finos para vestidos elegantes, zapatos de trabajo, zapatos para relajarse, zapatos para deporte, pero también zapatos para el ejército. Y estos son zapatos resistentes para todo tipo de condición climática y geográfica. Y estos son muy importantes. Si un soldado no se pone el zapato correcto y se lleva sus pantuflas a la guerra, está casi derrotado antes de entrar a la batalla. ¿Por qué? Porque se enterró un clavo, ¿no? Ya ni siquiera alcanzó a entrar a la batalla, ¿no? Entonces, un soldado cuyos pies estén protegidos tiene muchas posibilidades de usar bien el resto de la armadura y poder darle batalla a Satanás. Así Pablo dice, el calzado espiritual del creyente es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante contra nuestro enemigo. Si ya ha tenido cuidado en ceñir sus lomos en la verdad, vestirse con la coraza de justicia, pero no se ha puesto los zapatos correctos, de nada le sirve llevar una pieza de metal aquí cuando sus pies están desprotegidos. Está destinado a caer. La palabra apresto tiene el significado de preparación, prepararse para la batalla, estar listos para la acción. Pablo le dice a Tito 3:1, recuérdales a los creyentes que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén listos y dispuestos para toda buena obra. Así que un buen par de botas le permite al soldado estar siempre listo para marchar, escalar, combatir y todo lo necesario para la guerra. Entonces, esto significa que el creyente debe estar listo. No debemos dormirnos en nuestros laureles y decir, pues ya Cristo me salvó, murió en la cruz por mí, ahora hay que esperar la segunda venida de Cristo, hasta que Él venga, ¿no? Dormirnos en nuestros laureles. Esa no es la actitud de un militar. Pablo usa 3 ilustraciones para Timoteo de un creyente. Dice que somos como un militar, que somos como un campesino que trabaja y como un deportista. Estos 3 ejemplos hablan de trabajo, de esfuerzo, de sudar, como decía el autor, el que inventó el foco. Esto es 90%, 10% inspiración y el 90% es transpiración, trabajo, sudor. Así es la vida cristiana, hermanos. No es para relajarnos y escuchar solamente bonitos sermones, sino empezar a vivir las verdades del evangelio. Cristo exige a su pueblo la misma actitud militar de estar listos. La frase evangelio de la paz se refiere a las verdades maravillosas de que ya tenemos paz para con Dios. Ya fuimos reconciliados con Dios, es decir, nuestro principal problema ya fue solucionado. Así que ahora gocen de esa bendición y estemos listos para recibir el ataque del enemigo. ¿Qué quiere decir Pablo con estar calzados con el apresto del evangelio? Es un llamado a estar bien cimentados, bien parados en el evangelio de Cristo Jesús. En pocas palabras, es un llamado, una exhortación a profundizar en las verdades del evangelio, amar el evangelio y vivir el evangelio, predicar el evangelio, llevar el evangelio, para que cuando Satanás venga y ponga duda en tu corazón y diga, Dios no es confiable, yo creo que tú no eres salvo, yo creo que tú ya perdiste tu salvación con tantos pecados, yo creo que tú no eres digno, tú puedas responder en esta batalla y contraatacar con la verdad de Dios del evangelio y decir, pues la escritura dice que si yo he creído en Cristo Jesús, soy su hijo, que Él murió en la cruz por mis pecados, ya cargó mi maldad. Y cuando creí en Él, Dios me declaró justo, me declaró su hijo. Ya he sido perdonado, soy su hijo para siempre. Nuestra salvación no depende de lo que yo hago, sino de lo que ya Cristo hizo por mí.
Esa es mi seguridad por la eternidad. Vean lo que dice Pablo, Romanos capítulo 8, para terminar. Romanos 8:33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, toda esta colección de demonios, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros somos débiles, nuestro enemigo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Por lo tanto, nosotros en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por librarnos en esta batalla, una guerra no visible, pero sí es una guerra real, una guerra fría que tenemos con tu enemigo, que se constituye en nuestro enemigo el día que declaramos que nos uníamos a ti cuando creímos en Cristo Jesús. Padre, te pedimos que no nos dejes pensar y confiar en nosotros mismos, en nuestra madurez cristiana, en nuestros logros, en nuestros méritos o en cualquier justicia propia, Señor. Líbranos de ese pecado y siempre confiar en la obra de Cristo Jesús. Y así perseverar en esta victoria. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Te ruego, Padre, que nos guardes. Somos frágiles, somos débiles. Nuestros años de estudio en la palabra no nos hacen superhombres. Seguimos dependiendo de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Gracias por tu armadura, por tu palabra, Señor, por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te alabamos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.